Uno de los mayores problemas de la economía dominicana es que desde el año 1980 se ha mantenido creciendo de manera sostenible, pero este crecimiento económico no se traduce en verdadero desarrollo para la mayoría de la población, según comentó la directora ejecutiva y presidenta de la Fundación Ciencia y Arte, la doctora Jacqueline Boyne. ¿Es cierto eso? ¿Es cierto que todo crecimiento es proporcionalmente igual, para hablar en términos matemáticos, a un derrame para el desarrollo de toda la población? Hay que verlo en ciertas escalas. Para hablar un poco sobre este tema, sobre la veracidad, sobre la realidad de nuestra economía, me place muchísimo, nos place a todos recibir a don Fabricio Gómez Mazara. Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, Fabricio. Muy buenas tardes, Roberto. Muy buenas tardes, Ariel. Un honor siempre estar con ustedes aquí en el programa. Cuénteme un poquito de esta afirmación. Hemos crecido desde 1980, hemos crecido de manera constante, siempre algunas cositas, pero un referente para todo el continente, crecimiento constante, firme, pero según esta persona, no ha habido una correlación con el desarrollo de la población. ¿Es eso cierto? ¿La gente no ha salido de la pobreza, ha salido a medias? La opinión suya. Mira, yo, ¿sabes? Con todo el respeto que les tengo a Jacqueline Boyne, que era una maestra cuando yo era un niño, ¿no? Ajá, hace tiempo. De referencia obligada. Mira, yo creo que hay una visión que hay que mirar siempre la economía y cualquier abordaje que uno tenga en la vida, el vaso medio lleno o el vaso medio vacío. Yo creo que el crecimiento económico dominicano, como lo expresan los organismos internacionales, ha sido importante prácticamente en casi medio siglo. Sí, y cuando uno mira los niveles de pobreza, tiene que constatar que la pobreza se ha disminuido. Y se ha disminuido independientemente de la metodología que uses, digamos, si tiene que ver solamente con utilizando los ingresos o si estás utilizando otras variables más allá del ingreso, digamos, el ingreso laboral. Pero sí, la pobreza se ha reducido. Lo que pasa es que uno tiene que ver el tema, porque a veces uno escucha a estos distinguidos amigos, profesores, que son más estructuralistas, de una escuela, digamos, anterior a la que yo estudié. Yo creo que a veces ese tipo de afirmaciones puede hacer creer que hay que demonizar el crecimiento. Yo, muy por el contrario, lo que creo es que el crecimiento es condición necesaria, pero no suficiente para todo el tema del desarrollo. El desarrollo es un tema que tiene que ver con otras dimensiones más allá de la económica. La económica es una de las esenciales, pero hay otras que tienen que ver con educación, cultura, con el acceso a derechos. Yo pienso que más que en una economía de mercado, a veces algunas personas perciben que estamos en una sociedad de mercado donde los derechos están supeditados al poder de compra de los individuos. Y yo creo que hay que establecer esa diferencia. Por eso digo, la economía es una dimensión importante en la vida en sociedad, pero no es la única. Hay otras a eso me quería ir, Fabricio. Uh-huh. Si es que la economía se traduce, no necesariamente en que, por ejemplo, cuando leo en el periódico que la economía creció un tanto por ciento, si no es que ese dinero entra a mi bolsillo. O sea, eso se traduce, digamos que en infraestructura vial, por ejemplo, hay más calles arregladas, más construcciones. ¿Cómo se traduce ese crecimiento tácito para las personas? Pues bueno, yo creo que lo estamos viendo. Ariel, tú eres mucho más joven que yo, pero yo le puedo poner un ejemplo personal que ojalá sirva para las nuevas generaciones a propósito de la valoración tan terrible que tienen de la democracia y un estudio que acaba de publicar Ángel respecto de la valoración del sistema electoral y de la democracia en República Dominicana.
Mire, cuando yo me fui a estudiar ya hace unos años a Sudamérica, que volví, la ciudad que yo dejé no tenía nada que ver con la actual. Y yo te estoy hablando de una persona que nació en Ciudad Nueva. Yo soy capitaleño, por decirlo de alguna manera, cuando la capital era mucho más pequeña que ahora, y Arroyo Hondo era un campo, y había como una delimitación, digamos, del casco urbano de la ciudad de Santo Domingo, de lo que hoy es el Gran Santo Domingo. Y cuando uno mira la infraestructura, no solo física, sino tecnológica, y cómo este país ha crecido, y cómo eso de alguna manera ha mejorado o ha reducido la pobreza, uno tiene que, digamos, llegar a la conclusión de que, si bien es cierto, algunas de las políticas públicas debieron ser más efectivas, fundamentalmente el caso de la educación, que es donde hemos tenido, digamos, una relación menos efectiva o eficaz en términos de los recursos invertidos y la calidad educativa, pues lógicamente aquí ha habido una reducción de la pobreza, aquí ha habido un aumento de las posibilidades, aunque hoy comparar al ciudadano de la generación de Fabricio con el ciudadano de la generación de Ariel es muy distinto. Mi generación tenía otras aspiraciones. Las nuevas generaciones se consideran ciudadanos universales, y con este tema de la globalización y el acceso y el uso de las redes, que son globales, pues lógicamente la aspiración de un ciudadano de esta generación es muy distinta a la de la generación mía. Por eso siempre se ha dicho que el desarrollo es un blanco móvil, que no es un blanco que se mantiene estático. En la medida en que va cambiando los gustos y preferencias de la sociedad y las aspiraciones, pues también hay que ir cambiando los criterios de desarrollo, y sobre todo hay que hacer siempre una revisión constante del tema del crecimiento y cuál es el impacto que debe de tener. Lo digo porque durante un buen tiempo, así como la economía los economistas fuimos la primadona, en el sentido de que como iba la economía iba el mundo. Bueno, la economía, repito, es una dimensión importante de la vida en sociedad, pero requiere de otras dimensiones para ser más efectiva. Ahora, Fabricio, ¿cómo entender, por ejemplo, que crecemos y todavía tenemos analfabetismo en el país? ¿Cómo ir de la mano con las aspiraciones de la gente? Y coincido contigo, esta generación tiene otras aspiraciones y por ende los niveles de análisis de pobreza o no se manifiestan en función de las poblaciones. Ahora, el joven o el trabajador de la línea fronteriza y del campo tiene unas aspiraciones también legítimas, y no hay que obligarlos a que sean las aspiraciones de Ariel, que vive aquí en una torre en el Distrito Nacional. ¿Cómo hacer coincidir esto sin afectar las posibilidades para que cada grupo poblacional pueda satisfacer sus aspiraciones? Yo creo que no resolvemos nada con construir torres e invitar a la gente del campo a que venga a las torres y abandone el campo. Si eso se considera desarrollo y salir de la pobreza, yo creo que vamos mal. Mira, actualmente, Cavada y Ariel, el mundo, digamos que la cultura occidental está pasando por una suerte de crisis. La cultura occidental, yo hablo de eso con respecto a otras culturas, tiene una visión más autocrítica de sus decisiones a nivel histórico. Un distinguido sociólogo dice que la cultura occidental es la única que ha violado los derechos humanos de manera consciente, porque hizo toda una infraestructura legal y regulatoria para respetarlo, y aún así pues lo viola. En el caso de la actualidad, y excúsame que me fui muy drástico con el tema de los derechos humanos, ahora mismo hay una suerte de inconformidad con el sistema democrático, con la sociedad en sentido general. Eso tiene que ver mucho con estos choques compuestos que tuvimos, primero la pandemia y luego este vendaval inflacionario de origen externo, luego de la invasión rusa a Ucrania. Cuando hay momentos de crisis y de choques económicos, lógicamente que la inconformidad o la insatisfacción con los sistemas de gobierno aumentan, ¿no?
Y eso lo estamos viendo no solo en República Dominicana, estamos viendo en Europa como este resurgir de esta nueva tendencia más parecida a una suerte de neofascismo, y donde el culpable no es el modelo económico, sino son los inmigrantes, las minorías sexuales y son algunos otros elementos. Eso tiene que ver fundamentalmente, repito, que cuando hay conmociones o choques económicos importantes, pues también los sistemas productivos, y en este caso los sistemas de gobierno, se ponen en duda porque crece la inconformidad ciudadana. El hecho de que hoy esa inconformidad esté llevando a replantearse casi todos los fundamentos de una sociedad, pues lógicamente la economía no se va a salvar. Y va a ser revisitada, replanteada y criticada, sobre todo con algunas decisiones que últimamente se han estado tomando. Hay que preguntar quién creó esta crisis, si fue el propio sistema económico. No hablo de la pandemia, porque la pandemia fue una crisis que no prevenible, pero digo de la crisis subprime del año 2008. Ha comenzado una de los modelos económicos. Ha comenzado un descontento y ha comenzado esta lucha contra globalistas versus antiglobalistas. Hoy estamos viendo cómo la geopolítica no solo amenaza con fragmentar la economía a nivel internacional, sino también con el resurgir de esos enfrentamientos ideológicos que habíamos quedado, o que algunos pensábamos que habían quedado en la historia, porque ya la visión, porque ya era posible la convivencia con diferencias de criterio. Parece que eso está comenzando a diluirse un poco. Y digo esto para entrar en materia económica, porque repito, la economía necesita de requerimientos previos para su funcionamiento. Yo soy un economista que me formé en una escuela neoclásica, y aunque me considero más un economista del desarrollo, pienso que hay requerimientos previos para que la economía pueda expandirse en su máxima expresión. Creo que se necesita una democracia que le sirva de colchón, que se respeten los derechos económicos, políticos, sociales, económicos y culturales, y lógicamente la paz social y la convivencia pacífica son elementos fundamentales para que la economía se desarrolle y mejore la calidad de vida de los ciudadanos. ¿En qué punto está? Disculpa, sí, continúa. No, que esos son, por eso te digo, cuando hablo de la economía como un elemento esencial, hablo de otras dimensiones que son necesarias para que la economía pueda funcionar de forma más eficaz, ¿no? Para todos los ciudadanos, no solo para el ámbito público, sino también para el ámbito privado.